Hola, buenas tardes. Fíjense que ayer me consultó una clienta respecto al tema de la pensión alimenticia. Me dijo que ella tenía dudas si demandar o no la pensión alimenticia a favor de su hijo. Y yo le comenté que era importante que demandara la pensión alimenticia, aun y cuando ella pueda hacerse cargo y solventar los gastos de su hijo, pero que la pensión alimenticia pues es un derecho de los hijos y es una obligación del padre en este caso, porque ella dudaba de si le demandaba o no, porque decía, pues es que yo puedo hacerme cargo sola, no necesito nada de él, pero se les olvida que es obligación del padre no custodio dar alimentos y a su vez es un derecho que tienen sus hijos de recibir. Así es que si tienen dudas respecto a que si es un derecho de ustedes, no se les olvide que el derecho es de sus hijos. Entonces, por eso el día de hoy, pues bueno, vamos a hablar de lo que integra la pensión alimenticia, los alimentos, porque hay muchas dudas en torno a qué podemos entender por alimentos. ¿Es únicamente los alimentos en el término de que sean comestibles o a qué se refieren? Bueno, fíjense que la pensión alimenticia o los alimentos integran diferentes conceptos, ¿no? Por ejemplo, tenemos la comida, tenemos el vestido, tenemos la salud, tenemos la educación, inclusive también la asistencia en caso de embarazo y parto. Eso incluye también los alimentos. Educación, cuando hablamos de educación, no solamente la educación en nivel básica, sino también en nivel media superior y nivel superior debe de incluir la pensión alimenticia. Y bueno, no se limita entonces solo a cubrir los alimentos, sino que también implica incorporar aquellos factores que tiendan a procurar el desarrollo digno e integral de esa niña, de ese niño o adolescente. Así lo establece la ley. Como les comento, salud, educación, vestido, inclusive recreación, atención médica, cuidado, crianza, formación, instrucción y habitación. A veces se piensa que la habitación no incluye en esta pensión alimenticia, pero debe de también incluir la habitación. También en una ocasión me llegó un caso en donde ambos padres vivían en el domicilio conyugal, tanto la madre como el padre y el hijo. Y entonces ellos se separan y cuando se separan, como la vivienda estaba a nombre de, en este caso, el papá, pues el papá decide solicitarles a la madre y al hijo la entrega de la vivienda. Ahora bien, aquí la duda que pueden surgir es si la vivienda en donde ellos vivían precisamente durante el matrimonio o durante el concubinato puede cubrir esa parte del derecho de los alimentos que viene siendo la habitación. La respuesta es sí. Incluso, miren, hay un criterio de la Suprema Corte que establece que el derecho de alimentos, la habitación, incluyendo la habitación de las personas menores de edad, en caso de que el propietario de esa propiedad, de esa casa, sea el padre y sea en su caso el obligado a dar alimentos, si puede o no la madre y el hijo seguir ocupando dicho domicilio que se lo prestaron. La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque se debe atender también aquí a la perspectiva de la infancia y se debe emitir una resolución que atienda al interés superior de ese niño, niña, adolescente que se encuentra viviendo en esa casa. Y también, claro está, cuando el actor, es decir, el padre, es el obligado a dar esa pensión alimenticia, pues se tiene que tomar en cuenta el posible impacto que puede causar en la obligación alimentaria y el derecho de habitación de esa niña, niño y adolescente. Les comparto esto porque generalmente hay dudas respecto a si cuando hablamos de pensión alimenticia lo integra también la habitación. Así es, se integra también la habitación. Ahora bien, hace poco, es más, podría decirles que hace unas semanas, el 9 de julio, la Suprema Corte de Justicia, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia, determinó que ya es posible embargar
el afore de aquellos trabajadores que incumplan con su obligación de proporcionar pensión alimenticia. Generalmente cuando hablamos del afore, que es este recurso, podríamos decirle recurso de subcuenta del retiro, cesantía y edad avanzada y vejez, pues era inembargable porque era un recurso que estaba destinado para las personas trabajadoras, sobre todo para su seguridad social de aquellas que ya llegaron a una edad avanzada y que es posible que puedan retirar ese ahorro para su vejez. Ahora la Suprema Corte determina, la primera sala, que es posible embargarlo. ¿Por qué? Porque aquí tenemos que se confronta con el interés superior del menor y debe prevalecer, más allá de esa satisfacción de la seguridad social del trabajador, deben prevalecer el interés superior de la infancia. ¿Por qué? Porque pensar lo contrario, determina la Suprema Corte, implicaría dar cabida a que el Estado incumpla con la obligación de velar por el interés superior de la infancia. Además, permitiría que los progenitores incumplan con la obligación que tienen respecto a sus hijos menores de satisfacer las necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento. Si bien la entrega del afore para cualquier trabajador se deben cumplir los requisitos legales aplicables. ¿Cuáles son estos? Los que están relacionados con la edad y los años de servicio. También es cierto que se puede disponer del afore, de esa subcuenta, cuando el trabajador se queda desempleado. Entonces, en ese sentido, la sala de la Suprema Corte estimó que si el trabajador puede disponer de una parte de sus recursos acumulados en esa subcuenta del afore, cuando está desempleado, nada impide que de manera excepcional dicha subcuenta también pueda ser embargada en la misma proporción en que el trabajador desempleado podría disponer voluntariamente de esos recursos a fin de garantizar los alimentos de una hija o un hijo menor de edad de la persona trabajadora titular de esa subcuenta. Así que sí se puede embargar esa subcuenta del retiro de cesantía de edad avanzada y vejez. Y claro, se tienen que cumplir ciertos requisitos para que el juez ordene embargar esa subcuenta. Primero, pues que el deudor alimentario realmente esté desempleado y carezca de bienes por los cuales pueda hacer frente a la obligación alimentaria. Segundo, embargar en primer término la subcuenta de aportaciones voluntarias únicamente por el monto excedente de 20 veces el salario mínimo elevado al año, y en caso de que existan aportaciones voluntarias o ya se hayan embargado o agotado, se procede al embargo de la subcuenta de retiro. En cualquiera de estas dos hipótesis se puede instruir al instituto o en su caso al aforo correspondiente para que vayan suministrando de manera semanal los montos correspondientes a la pensión indispensable para asegurar la subsistencia del menor acreedor a un mínimo vital. Así es que ya sabemos qué es lo que integra la pensión alimenticia, los alimentos. Si están dudando en demandar porque ustedes piensen que pueden hacerse cargo de los alimentos de sus hijos, nadie está dudando que lo puedan hacer. Sin embargo, recuerden que es un derecho de sus hijos y sus hijas, y aparte es una obligación del padre o la madre no custodia proporcionar alimentos que integren estos conceptos que les comenté. Así es que los invito a que me sigan en Olivia Aguirre, El Derecho y la Familia en mis redes sociales y les den like si les gustó este video. Vayan a mi YouTube, vayan por favor también al Facebook, a Instagram, síganme en TikTok, y si tienen alguna pregunta o duda pueden mandarme un mensaje privado y con gusto se los aclaro. Muchas gracias.